Hola a todos, hola Laura, ¿qué tal? Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, aquí quedamos después de los eclipses, quedamos viendo Laura y yo unos temas de cómo le cae en el país. Si bien no vamos a hacer una gran explicación, ¿no?, de astrología mundana, queríamos ver un poco cómo están nuestros países, Argentina y México, y así es que les decimos otra vez, no es una valoración profunda ni nada por el estilo, pero más o menos para darnos una idea de cómo podemos ver astrología mundana y un poco en qué estamos, ¿no? En qué va a tocar para México, por ejemplo, que tiene una luna en Escorpio, a ver si le tocó el eclipse. Así que, si quieres, empezamos con la carta de Argentina, Laura. Bueno. Y ella nos compartía aquí la Argentina. Argentina tiene un ascendente Libra, una luna en Cáncer. Aquí tenemos la carta de Argentina. Justo le preguntaba ahí a Laura cómo veía, ¿no?, que pues nadie mejor que un argentino para hablar de Argentina. Sí. Con luna, Venus, Mercurio en Cáncer, porque los argentinos son muy fan de Argentina, ¿no? Sí. Dice eso. Son tan fan de su país, bueno, con tanta energía Cáncer ahí en el medio cielo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, bueno, el Cáncer, igual que Estados Unidos, ¿no? Que son muy nacionalistas, ¿no? Muy identificados con su territorio. Y acá, bueno, es interesante, ¿no? Esto que se puede hacer la carta de un país, de un lugar, de una empresa, de cualquier cosa, uno puede levantar una carta, ¿no? Esta carta es levantada del momento de la independencia y está rectificada. Donde algunos simbolismos son a veces medio diferentes o hay que trasladarlos a lo que es la astrología mundial. Por ejemplo, el sol tiene que ver con el gobernante, ¿no? Acá el sol está elevado. O sea, hay un reconocimiento importante del gobierno y es interesante, ¿no? Porque en Argentina en la historia aparecieron a lo largo de la historia figuras gobernantes como con una cosa muy como paternal o maternal, ¿no? Hay una, qué sé yo, está Perón y Evita, ¿viste? Qué sé yo, Néstor y Cristina, ¿no? Donde se da una relación como de mucho afecto, amor-odio, si se quiere, ¿no? Con la figura del gobernante, ¿no? Pero muy desde lo afectivo, ¿no? Desde que esto tiene que ver con Cáncer, ¿no? O sea, a veces no es una cuestión solo, viste, ideológica o más intelectual, sino una cosa bien que tiene que ver con lo afectivo. Esto se nota mucho, viste, en la Argentina, ¿no? Es como ser fanático del equipo, ser fanático del presidente, viste, donde la cuestión emocional tiene mucha presencia. ¿No? Y la luna en 4 también. Ajá, sí. No, también eso da una cosa también ¿no? Del pueblo de soportar muchas cosas, ¿no? También de restricciones, de ajustarse. Es interesante porque en la casa 2, que tiene que ver con la economía y los recursos, están Urano y Neptuno, ¿no? Donde, o sea, ¿no? Urano que es todo imprevisto, ¿viste? Todo el tiempo cosas que se te dan vuelta, que no podés tener seguridad de nada, y Neptuno también, que se te escurren, ¿viste? Los recursos que no se sabe dónde están, o sea, la cosa poco clara, ¿no es cierto? ¿No? O sea, con todo esto, Júpiter en primera, que da abundancia, ¿no es cierto? Pero esa abundancia, pero después, ¿dónde está? Que se escurre, pero siempre viene de algún lado, ¿no? O sea, una cosa de optimismo que, bueno, siempre nos vamos a arreglar, y esa luna ahí como que dice, bueno, qué sé yo, ya vendrán tiempos mejores y nos arreglamos. O sea, en Argentina se han vivido situaciones que en otros lugares no entienden, ¿no? O sea, viste, cosas de que se dé de un día para otro, qué sé yo, viste, se fundan los negocios, hiperinflaciones, qué sé yo, hemos tenido miles, o sea, incluso ahora que hay inflación en todos lados, dice inflación del 6% anual y uno tiene el 6%, qué sé yo, por mes, y hemos tenido por día, qué sé yo, no, o sea... Y te preguntaba entonces, si tú lo ves como en Júpiter en el ascendente, porque inflación tiene que ver con Júpiter, ¿no? Inflama, claro, grande, y siempre están como con una inflación importante, porque aparte es en Escorpio, o sea, no es una inflación cómoda, no es una inflación ¿no?, en Libra o que tengan buenos socios, ¿no? Sino que es en Escorpio, es a 0 grados, entonces es muy, ¿no? El 0 grados siempre es muy intenso, entonces la claro, expansión siempre es como Escorpión. claro. Tiene que ver con los recursos de los otros también, ¿no? El
El eje Tauro-Escorpio tiene que ver con eso, con el dinero y los recursos. Claro. Ahí siempre hay como mucha inflación. Yo ahí lo puedo Claro, bueno, y al tener Neptuno ahí también hay poca claridad de qué es de quién, ¿no? O sea, todo el tema como con deudas, y ahora encima está en tránsito, va a estar, y está Marte sobre la 8, ¿no? El tema de las deudas, ¿no? Activando todo lo que es el tema de las deudas, el tema de los impuestos, el tema de también de qué es de qué, ¿no? Porque cuando también hay o sea, ¿a quién se le saca para darle a quién, no? Es un poco eso en la 8, ¿viste? De como el tema de la redistribución. O sea, en la 2 tenés, bueno, la generación de recursos, ¿viste? Y en la 8, bueno, ¿a dónde van, no? ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué para quién, no? Y ahí está Marte moviéndose, por ahí a veces también Marte... viste, cantidad de gastar sin ni hablar Júpiter, ¿no? Pero sin medir por ahí, ¿no es cierto? Bueno, gastemos y después vemos, ¿no? Esta cosa de... Bueno, Plutón también ahí en la 6, ¿no? El tema de trabajo, ahí está Plutón. Sí. Ese Plutón es... Y Plutón ahora está con el tránsito de Neptuno, entonces también, viste, hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Con ese tránsito de Neptuno en la 6, donde cambia... bueno, cuando entró Neptuno en la 6 en el siglo pasado fue la abolición de la esclavitud, ¿no? Y ahora, bueno, entró de vuelta y está transitando sobre Plutón. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con el tema de las relaciones laborales, con el poder dentro del ámbito del trabajo, ¿no es cierto? El lugar de los sindicatos, ¿viste? La representatividad, si se quiere, o democratización, no sé qué posibilidades hay de eso, ¿no? Entre Neptuno y Plutón. Porque Neptuno como que de alguna manera socializa, ¿no? Tiene que ver más con lo comunitario, ¿no es cierto? O sea, podría traer temas que tengan que ver, viste, con las... ¿cómo se llama esto? Las empresas que se autogestionan. No, pero también, o el tema de representatividad dentro de los sindicatos, pero bueno, no, ese Plutón ahí es muy fuerte, entonces hay como una cosa del poder infiltrado dentro del ámbito del trabajo, ¿no? O sea, es como dentro de los sindicatos hay una cuestión bastante que no es tan de representatividad, sino más bien como que son poderes que vienen infiltrados de otro lado. O sea, los sindicalistas, ¿viste? Los sindicalistas importantes, digamos, son todos millonarios y son como que siempre negocian, digamos, con los gobiernos, ¿no es cierto? O de última entran en las internas, ¿viste? Son como medio, bueno, Plutón tiene esa cosa medio mafiosa, ¿no? Exactamente. Tienen retorno de Saturno, ¿no? Tienen retorno de Saturno. Tiene el retorno de Saturno, sí, eso es preocupante, ¿no? Porque, digo, me preocupa, o sea, no es preocupante el retorno de Saturno, digo, el tema es cómo se manifiesta después, ¿no? Porque la casa 5, Saturno está en la casa 5 y tiene que ver con la educación. En Argentina siempre la educación pública fue muy importante, o sea, tiene universidades públicas, viste, muchas escuelas, siempre fue re importante el tema de la educación, y ahora como que el tema de lo público se está cuestionando y está medio en crisis. O sea, ¿por qué financiamos universidades? ¿Por qué financiamos las escuelas? ¿Por qué ¿no? Ligar, viste, la educación al mundo del trabajo, pero de una manera que para qué se van a formar en la escuela si mejor que se formen en la fábrica? No sé, o sea, como se está cuestionando, o sea, también el tema de la educación en sí misma, ¿no? De la ilustración, ¿no? También con ese ascendente en Libra, el tema de la educación, de la ilustración, del conocimiento por sí mismo, ¿no? Es como una cosa que le da a uno cierta identidad, ¿no es cierto? El tema de la cultura, también de Mercurio en 9, Venus en 9, ¿no es cierto? Con ese Saturno, viste, con ese tránsito de ese retorno de Saturno, bueno, nada, hay que ver qué pasa, qué forma nueva va a haber sobre este tema de la educación, ¿no? O sea, desde la reforma educativa se habla todo el tiempo que la educación no es lo que era, pero bueno, también la restricción de recursos, ¿no? La restricción de partidas, o sea, cada vez menos presupuesto, ¿no? Para sostener el sistema educativo. Bueno, y tú estás inmersa en el sistema educativo, ¿no? Sí. Sí, esperando irme prontamente. Pero sí,
Sí, no, y hay mucha, viste. No hace que te vayas, Laura. Y puede ser. Bueno, y después otra cosa interesante, ¿no? Esto de con Júpiter en primera y con el regente de Natal en la 9, ¿no? También el interés y la identificación con lo extranjero, ¿no? Porque si bien Argentina es así, como dijimos, muy nacionalista y qué sé yo, también, viste, ahí tiene una cosa como, bueno, de por ahí no identificarse tanto con lo latinoamericano, ¿no es cierto? Es decir, no, bueno, porque nosotros venimos de los europeos, ¿no? Como una cierta mirada por ahí medio hacia lo foráneo o una identidad vinculada como también a lo extranjero, ¿no? Hay mucho de hecho, hubo, digamos, oleadas migratorias importantes en Argentina y además el centro de... El país está muy centralizado en Buenos Aires, que es donde se asentó, viste, gran parte de la inmigración, ¿no es cierto? Entonces, hay como, viste, muchos descendientes, sobre todo de italianos y de españoles, ¿no? Y Argentina, y la verdad es que es muy europeo. Yo no vería tan latinoamericano. Realmente la identificación está ahí. Es una realidad. Sí. Nada más quería como mencionar, o sea, ¿qué es lo que está leyendo Laura? O sea, si dices Júpiter está en primera, Júpiter es regente de la casa 9 y en la 9 tiene esto. Por eso es que está hablando de esa conexión que uno hace en astrología, ¿no? O sea, el regente de la casa y también sería el regente del signo, que también es claro. No es como en la cúspide de la 2, pero sí abarca la 2. Es decir, que muchos recursos vienen del extranjero o que, ¿no? Ahí puedes empezar como a ver que el regente, o sea, el planeta regente lo llevas a varios lados, ¿no? Como que viaja a la casa tal y a la casa tal, porque es donde habla el planeta, no solamente donde está, sino que ahí puedes ampliar la mirada. Es bien interesante eso en astrología. Sigue. Bueno, y después otra cosa también muy característica, ¿no? Que relacionada con el ascendente Libra, es esto de polarizarse, ¿no? Libra tiene como esta cosa de dos partes. Entonces en Argentina, viste, está mucho esto también, esto que decimos, bueno, lo europeo, pero, o sea, el interior y Buenos Aires, o sea, hubo miles de peleas, ¿no? O sea, de guerras y discusiones entre que bueno, que Buenos Aires, como estaba el puerto y todo lo del extranjero entraba por Buenos Aires, digamos, en el interior, bueno, decían, bueno, repartan, digamos. No, porque además o sea, los comerciantes de Buenos Aires se enriquecen con el intercambio, pero la gente del interior, la mercancía baja el precio porque compite con lo importado, ¿no? Eso pasaba en el momento de la independencia y sigue pasando. Entonces, estas tensiones, ¿no? Que generan, bueno, el interior versus Buenos Aires, o los peronistas contra los antiperonistas, o, ¿viste? O sea, qué sé yo, como la clase media y la clase trabajadora, ¿viste? Siempre como una cosa muy de hacer divisiones muy tajantes como en dos sectores. Esto es muy característico también en Argentina, de un lado y del otro, River Boca, no sé, los cuadros de fútbol. Pero esta cosa de tener que estar de un lado y del otro, ¿no? Y esta cosa de que en algún momento se tiene que equilibrar, en un momento hablan la grieta, ¿viste? Pero bueno, esto de dos unitarios y federales, no sé, o sea, siempre se dio esta cosa de polarización en Argentina, ¿no? Entre dos sectores, qué sé yo, divididos por distintas cuestiones, ¿no? Okay. Así que bueno, es interesante esto, cómo las características de los países se ven reflejadas en la carta. Tal cual. Algo más de la carta de Argentina. Yo nada más que quería ver cuándo tuvieron el retorno, o sea, no el retorno, sino tuvieron en tránsito a esta luna en Capricornio a Plutón. ¿Qué año fue? Sí, el tránsito a Plutón, ¿cuándo fue esto? En los 90. Y bueno, por los 90, ¿no? Y fue todo, también hubo muchas reformas en el tema. Bueno, a ver, la casa 1 tiene que ver con el territorio y la casa 4 también, ¿no? O sea, la casa 4, ese lugar, tiene que ver y mucho con el tema del campo y qué sé yo, y hubo mucha reforma en ese sentido, ¿no? Aparecen las leyes donde autorizan también como la agricultura, ¿viste? Con el uso de pesticidas, o sea, aparece todo el tema de la soja, ¿no? O sea, el tema de también
en cierta forma la destrucción, viste, de ciertos recursos naturales, la tala de bosques, ¿no es cierto? El avance de los cultivos, los monocultivos por encima de, ¿no? de la digamos, de otros cultivos y de los bosques, ¿no? De las zonas arboladas. O sea, se achica la selva, ¿viste? El avance sobre la selva, bueno, y también eso trae aparejado lo que es, qué sé yo, inundaciones, ¿no? El cambio, cosas que tienen que ver con el cambio climático. Claro, le toca la luna, pero les toca el sol, les toca Venus, les toca Mercurio. O sea, claro, sí, es como un cambio, ¿viste? Que bueno, que de hecho, viste, genera hoy día, viste, como decir, la dependencia de la soja, algunos dicen la santa soja, porque bueno, gran parte de las exportaciones tienen que ver con el cultivo de soja, pero bueno, que en realidad los dueños de la soja son 4 o 5. No es que todo el mundo tiene una quintita con soja, ¿no? Sino que son grandes, viste, grandes territorios que avanzan también sobre lo que son, viste, era por ahí las agriculturas familiares, ¿no es cierto? O sea, se da como el despoblamiento, ¿no? Pensando en esto de Capricornio, de la aridez, ¿no? El despoblamiento del campo y por ahí la emigración a las zonas urbanas, o sea, mucha gente que, viste, que pasa, viste, por ahí de trabajar en el campo, bueno, a vivir en la ciudad, a cobrar planes sociales, ¿no? O también todo el tema de los planes sociales también es como de esa época, ¿no? De donde se empieza como a cambiar el tema del trabajo, ¿no? Que también tiene que ver con Capricornio, por esto, ¿no? O sea, como de la destrucción de las fuentes de trabajo y el sostener a la gente para que no se muera de hambre, digamos, a través de distintos, qué sé yo, planes sociales, que bueno, que hoy día, viste, mucha gente la que vive de cobrar planes, digamos, ¿no? Pues muy bien, ahí está la casa de Argentina, podrías tener miles de consideraciones más, pero sí, más o menos ahí nos podemos dar idea de cómo... Sí, vamos a verla. Contanos de México. Vámonos con México. Aquí está México. Y bueno, ahí por eso hay tanta... Esta es porque hay varias, ¿no? O sea, yo no sé si Argentina tiene otra carta, pero México tiene esta de 1821, desde el 28 de septiembre de 1821. Y esta es una que se usa bastante. Entonces, ahí tiene la luna, Venus en Escorpio, ¿no? Tiene el Sol y Mercurio en Libra y tiene un ascendente Aries. Y bueno, ya el ascendente Aries se llama, ¿no? De que mucha energía Aries, pues México, ¿no? Y ahí con esta luna, Venus en Escorpio, pues todo el tema de drogas definitivamente está súper marcado para mí en México, ¿no? Uh-huh. Toda la violencia, todo el temariano, ¿no? O sea, acá giran desde claro. Para acá cualquier cantidad de armas, trata de blancas, o sea, es un país centro ¿no? de Colombia se trae para acá, pero desde México se reparte la droga. Somos la bodega del mundo de las drogas. Ahora, la verdad, sí, haciendo un poco de análisis, ¿no? Digamos, no sé si es lo que tengan que decir, pero la verdad es que todo el mundo compra, ¿no? O sea, claro. A México, pero aquí cuesta 5, ¿no? De Colombia costaba 3, acá ya 5, pero en Estados Unidos 10, pero en Europa 15, pero en Asia 20, ¿no? O sea, y hay todo un sistema ya que sale desde México que se sabe, pues todo el mundo finalmente compra. Entonces, uh-huh. Pero la bodega, o sea, como el centro de distribución está acá en México. Eso yo lo veo desde luego que no hay de otra. Ahora, un Sol en Libra, que ahí está interesante versus Argentina, ¿no? Porque Argentina tiene como todo esto que tú decías de Libra, ¿no? Pero siendo el Sol en Libra, es un país que no va a ser nunca independiente teniendo Estados Unidos al lado. O sea, no puede. No hay energía para que, ¿no? Tenga una economía propia, para que... Digo, todos los países, por supuesto que están, y podemos tocar lo que tú dijiste, a muchos países de Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa que se da. Pero con un Sol en Libra, definitivamente México hay un dicho acá que se dice que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. O sea, es así, ¿no? Estamos
y dependemos absolutamente, también otro que se dice, ¿no? Que Estados Unidos estornuda y a México le da gripa, ¿no? Que todo lo que pase para allá tiene que ver con lo que pasa acá. Bueno, sí, también está viendo, aparte del Sol en Libra, el Sol está en cuadratura con Neptuno. Entonces eso también da como indefinición en cuanto a, viste, de quién gobierna, ¿no? No se entiende, viste, porque Neptuno es como medio nebuloso, o sea, quién tiene el poder, quién ostenta verdaderamente el poder, ¿no? Neptuno y Urano también. El extranjero, casa 9, casa del extranjero, está absolutamente con el Sol, ¿no? Entonces ahí sí yo veo que pues no hay mucho para dónde hacerse y bueno, yo te comentaba, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube, está muy bueno, como el último, estamos en Día de Muertos, ¿no? En México, en esta época escorpiónica, o sea, es multicolor, todos los pueblos están vestidos de muertos, hay ritos por todos lados, hay desfiles, no te puedes imaginar. Y cada año es más, ¿no? De todos los altares de muertos, o sea, todo está como, ¿no? Rito que hay en México a la muerte es cada año más impresionante. O sea, porque siempre lo ha tenido México, ¿no? Siempre, bueno, hablamos desde antes, pues todos los aztecas, no sé si habría otra carta, ¿no? Para antes de todo esto, pero todo el sacrificio humano, que todo tiene que ver con Escorpio, ¿no? Entonces, está como muy puesto. Yo hace poco fui, si ustedes quieren una ventana y visitar México, irse a una ventana 2 siglos atrás y saber lo que es sincretismo, que muchas personas no conocen la palabra, que es esta combinación de la Iglesia Católica con la Iglesia indígena, que justo al revés que Argentina, ¿no? Acá el tema... Y hay muchísimo indígena, ¿no? O sea, todavía se conserva muchísimo esa tradición. Y tú vas a esta iglesia de San Juan Chamula, que se llama el pueblo. Todo el pueblo está dedicado como a la iglesia y al ritual. Y tú llegas a la iglesia y hay 5,000 velas, pero no te estoy exagerando. O sea, tú entras y es una vela encendida. Hay miles de velas. A los santos, que son muy gordos porque no les quitan la ropa porque les tienen mucho respeto y tienen espejos y se ve el diablo para que se asuste y se vaya, y están tomando poch, que es el aguardiente de ahí, entonces están todos borrachos, están haciéndote limpias con huevo, matan gallinas, o sea, eso es sincretismo absoluto y que tiene mucho que ver con todo este ritual que ves en todos lados y en muchísimas expresiones en todo México de distintas formas, mucho en el sur, pero bueno, estos días de muertos es muy impresionante la cantidad de recursos y energía y rituales, ¿no? Ahí está Escorpio en todo su esplendor. Así es que, bueno, también, yo veo el regente, o sea, el ascendente es Aries, ¿no? Su regente está en la 4, que tú hablabas del territorio, ¿no? Entonces ahí está Marte, ¿no? Siempre balaceras, siempre muchas, ¿no? Es impresionante. Uno lo vive como desde otro lado, que está pactado y que vives tranquilo, pero la verdad es que si tú lo ves, en México hay muchísima violencia en el territorio, ¿no? O sea, hay territorio de nadie, hay territorio que pierde el gobierno, de repente pierden realmente, digo, porque Estado y gobierno son Estado, gobierno y narcos, ¿no? Es un Estado, esa es la realidad. Entonces, claro, es muy fuerte. Entonces, llega un momento en que no hay balance, no hay libro, ¿no? Entonces, ahí también se puede ver el Sol en Libra de que de repente pues el Estado pierde Ayotzinapa, muchísimas cosas que han pasado que se ve que no ni les conviene a ellos, ¿no? Que se sepa qué tanto el Estado está metido ahí. Entonces, claro. No. Bueno, también esto del Plutón en la 12, ¿no? O sea, relacionado con todo lo que hablábamos, viste, de lo escorpiano, ¿no? Además de la luna en Escorpio, el Plutón en 12, que es como que también magnifica y de alguna manera hace que resuene todo esto que tiene que ver, ¿no? Con lo oculto, como puede ser el tema de la muerte, ¿no es cierto? O sea, lo que es oculto de otro lado acá es... viste, llega como a su máxima expresión el tema de las mafias, el tema de todo lo
lo tabú y todo, ¿viste? Y puede pasar todo lo que tú estás mencionando. Y mira, está Júpiter ahí en tránsito, heavy. Va a pasar también Neptuno, entonces sí, es como, bueno. Por otro lado, este Sol en Libra tiene un colorido México súper lindo, gran comida, o sea, tiene esta otra parte libriana también muy linda, ¿no? Del indígena, tiene mucho arte, tiene mucha arquitectura, también lo puedes, no nada más todo es nada, ¿no? Pero bueno, la parte está, obviamente, pero tienes otro lado, el mexicano es muy abierto también al extranjero, aquí llega muchísima gente, argentinos. Tú te vas al sur de México y es la República de Argentina, impresionante. Playa del Carmen, ¿no? Tulum, todo eso por allá, el Caribe mexicano está lleno de extranjeros. Hay oleadas, ¿no? De argentinos a veces hay más argentinos, a veces hay más colombianos, a veces hay más venezolanos. Pero los argentinos están ahora, está muy lleno. Entonces, sí es un país que recibe muchísimo, porque aparte somos el paso a Estados Unidos, ¿no? Claro. Ajá, entonces mucha gente que viene pues termina quedándose de alguna manera, en algunos puntos también los hacen quedarse, ¿no? Si vienen más como desde Guatemala y eso, ahí es más complicado, o mucha gente se queda en la frontera, ¿no? Se queda en Tijuana, en Rosarito, ¿no? Como ahí que quieren pasar a Estados Unidos, y ya, yo también ahí es donde veo este Sol en Libra, ¿no? Que somos un país muy abierto al extranjero. Y fíjate que como nunca, después de la pandemia, México fue un país que no se encerró tanto, de hecho. O sea, el presidente dijo, no podemos encerrarnos. Entonces, sobre todo el sur, Cancún, estuvo muy abierto y muchísima gente se vino. Así es que ya hay muchas más restricciones que antes, nunca vistas, ¿no? O sea, ahora ya entrar a México es mucho más complicado, quedarse aún más, obtener papeles antes era muy fácil, ahora no, porque vino demasiada gente en la pandemia, porque estábamos muy abiertos. Entonces, no te pedían test COVID, etcétera. Entonces, eso también lo veo un poco en el Sol, estudio de México, de esta carta, que a mí me hace mucho sentido esta carta. Y es que está ahí muy claro. También creo que es un país, ahí el Nodo Norte yo lo veo mucho, ¿no? Hay mucha gente que es muy espiritual, que es muy, en todos los niveles, ¿no? Más indigenista, más de la Pachamama, más hippie, más, ¿no? Yo veo esto en la zona donde yo estoy, se hace mucha ayahuasca y hongos, ¿no? Muchas medicinas en este plan, ¿no? Microdosis. Como aquí es fácil transportar todo eso, sí hay mucho ritual, pero en plan espiritual, ¿no? No nada más de droga, ¿no? Sino de espiritualidad. Claro, bueno, Marte que está en la 4, ¿no? Tiene muchos aspectos, ¿no? Está muy destacado, está en grado 0 y tiene muchos aspectos. Y tiene un aspecto cerrado con Neptuno, ¿no? Que también, con Neptuno que está en la 9, o sea, el tema de la 4 que tiene que ver por ahí con el pueblo, ¿no? En relación con el Neptuno que tiene que ver con lo más espiritual, con el contacto con lo trascendente, ¿no? Hay un aspecto que es ambiguo también, o sea, ¿no? O sea, el quincuncio es un aspecto que, viste, que es también poco claro en cuanto a que, viste, que no termina de ser contundente por ahí como una cuadratura o una cosa así, pero por lo justo que es, digamos, es importante. Entonces es este contacto, no sea de la acción, pero en relación a esto de perderse, ¿no? O sea, de perderse o de conectar con mundos trascendentes. Que el tema de la droga también tiene que ver con eso. O sea, por el lado que lo mires, ¿no? El tema de Marte-Neptuno, Marte porque aparte es regente del ascendente, ¿no? O sea, es algo, digamos, por el contacto Neptuno-Marte, Neptuno lleva a Neptuno al ascendente, y en el ascendente también Júpiter, entonces todo eso está como exacerbado, me parece. Bueno, ya ver ahí qué pasa, porque tuvimos eclipse, ¿no? En el eje de la Luna, tuvimos eclipse a la Luna, así que estamos esperando
a ver qué pasa. Y López Obrador tiene un gran stellium en Escorpio. A él le cae en su casa 2, ¿no? Tiene ahí un gran stellium, tiene el Sol, tiene varios planetas. Ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, ahí tiene también toda la energía del presidente, que todavía le sobran 2 años, ¿no? De poder acá, así es que interesante, pues.